Les doy una cordial bienvenida a todos ustedes en esta noche, primera noche de conferencia. Y para esto vamos a pedirle la dirección al Señor. Oremos, hermanos. Nuestro buen Dios y Padre eterno, te damos las gracias por darnos esta noche en el cual vamos a escuchar tu palabra traída por tu siervo. Y te suplicamos que por medio de tu Santo Espíritu nosotros podamos entender todas tus verdades. Señor, que en esta noche seas tú glorificado y bendito sea tu nombre, Padre. Te lo pedimos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, el Salmo 119, 92 al 94 dice: Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiere perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Preciosa la palabra del Señor, donde dice: tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Hermanos, en esta noche les invito a participar de este himno. Tuyo soy, Jesús. Buenas noches, hermanos. Acompáñenme, por favor, en Efesios 5, del 1 al 10. Dicen las Escrituras: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad
como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Amén. Bien, hermanos, estamos pasando un hermoso tiempo y, y ahora pues vamos a tener la prédica traída por nuestro pastor Giorgio Romaní. Adelante. Buenas hermanos, es un gozo poder saludarles en esta ocasión. Les saluda Giorgio Romani aquí a través de la tecnología, por tener la oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. En primer lugar, les felicito por esta celebración que ustedes están teniendo. Gloria a Dios por eso. Y pues siendo parte y compartiendo en este momento con ustedes, le agradezco a Dios en primer lugar por esa oportunidad, ese privilegio. Ciertamente es un anhelo el poder estar con ustedes, el poder verles quizás cara a cara, poder estar ahí en la iglesia juntos con ustedes. No es posible en estos tiempos, no es posible debido a todas las circunstancias que venimos viviendo, pero lo bueno es que la palabra de Dios sigue corriendo, sigue avanzando y podemos juntos meditar en ella. Es distinto predicar a una cámara que predicar a una audiencia, pero el mensaje de Dios es el mismo. Vamos a estar viendo mensajes sobre lo que es la santidad, y los mensajes van a estar enfocados o basados en el libro de Romanos capítulo 6. Y vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a lo que es la santidad. La santidad obviamente es una característica propia, única del cristiano. Nadie más puede vivir en santidad. Es imposible que una persona pecadora, un pecador pueda vivir en santidad. La santidad solo es posible para aquellos que son cristianos, porque la santidad es una característica de Dios, es una característica propia de Dios. Entonces la iglesia no puede pensar que puede vivir en santidad porque, bueno, yo soy una persona muy buena, muy correcta, muy dedicado, muy consagrado. Uno puede vivir en santidad por los méritos de Cristo. Y vamos a estar viendo sobre la santidad en estos días. Y vamos a nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Y vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios
nos dice. Romanos capítulo 6, en el versículo 1, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice, ¿qué pues diremos? El apóstol Pablo hablando. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñará más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Oremos. Dios mío, Padre amado, gracias por este tiempo. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das de poder meditar en tu palabra. Gracias por la tecnología que tú provees para poder hacerlo no estando presentes en un local, reunidos, cara a cara, pero Padre, estamos presentes en espíritu, deseando poder buscar de ti, deseando poder aprender de tu palabra, deseando, oh Señor, que tú moldees nuestras vidas. Ayúdanos, oh Dios, te lo pido, te lo suplico, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Lo primero que me gustaría que usted pueda entender, hermano, hermana en Cristo, y esto va a ser el tema central de nuestra meditación en este mensaje, es que la santidad es algo que Dios demanda de nosotros como sus hijos. Al ser hijos de Dios, Dios demanda que nosotros vivamos bajo las características que le pertenecen a Él, las distinciones que son propias de quien Él es. Cuando estudiamos en la academia, en el seminario, en el instituto bíblico acerca de Dios, aprendemos características de Dios. Y una de las características de Dios es que Dios es un Dios santo. A eso le llamamos atributos de Dios. Dios es un Dios santo. Él es el estándar de lo que es santidad. No hay manera de que una persona pueda vivir en santidad si no fuese porque Dios permite que nosotros podamos seguir sus pisadas, aprender de Él por medio de su palabra para poder vivir en santidad. Ahora quizás alguien aquí diría, bueno, pero ¿cuán importante es vivir en santidad? Es de suma importancia. La palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro nos dice claramente, sed santos porque Él es santo. Sed santo en nuestra manera de vivir, que aprendamos. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y tenemos un mandamiento a vivir en santidad. ¿Y qué significa entonces vivir en santidad? Bueno, vamos a verlo en estos mensajes de la palabra de Dios. Pero lo que viene al contexto de lo que hemos leído en el libro de Romanos capítulo 6, es el apóstol Pablo entrando a una sección que se llama la santificación. Es el término teológico, la santificación. ¿Y qué significará la santificación? Pues es justamente la base fundamental teológica de lo que es vivir en santidad. Porque la santificación es el concepto que nos enseña de que hemos sido separados del mundo para vivir una vida consagrada a Dios, lejos del mundo, cerca a Dios. Y ese es el concepto bíblico de lo que es santificación. Es algo que Dios hace posible en nuestras vidas, pero que requiere disciplina de nosotros, y veremos esto el día de mañana en el siguiente mensaje. Pero ¿cómo es posible que podamos vivir en santidad? Ahora quiero que medite conmigo en esta porción de la Escritura. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que vivir en santidad es una obligación, es un pesar, es una carga. Oh, tengo que vivir en santidad. Y los hermanos de la iglesia muchas veces no saben cómo vivir en santidad en diferentes áreas de sus vidas, cuando en toda área de la vida, en toda circunstancia de la vida, la manera de vivir en santidad es la misma. Se vive en santidad viviendo una vida consagrada a Dios. No hay forma de vivir en santidad lejos de una vida consagrada a Dios.
Alguien podría pensar y decir, pero bueno, ¿pero qué sucede con aquellas personas que son moralistas, que tienen una buena moral, que no andan cometiendo vicios y pecados, pero no son cristianos? Ellos viven en santidad. No, no viven en santidad. Viven bajo una buena moral, una ética de, pero no viven siguiendo santidad, porque santidad es esto: me alejo del pecado para acercarme a la persona de Dios. Es decir, es un entendimiento de lejanía de algo y acercamiento hacia algo. No es un pesar y no debe ser visto como un pesar. Usted dice, pero ¿por qué no debe ser visto como un pesar si requiere esfuerzo? Porque cuando hablamos de santidad, usted tiene que entender que en el proceso de santidad uno está dejando el mundo. Ahora, el cristiano puede tener uno de estos dos enfoques. Tú puedes ver el vivir en santidad como, ay, mira todo lo que estoy dejando, mira cómo tengo que dejar el mundo, mira cómo tengo que dejar mis amigos, mira cómo tengo que dejar este estilo de vida, oh, cómo extraño mis salidas, cómo extraño mis fiestas mundanas, oh, cómo extraño a toda esa música del mundo, cómo extraño esas prácticas con mis amigos en el mundo. Tú puedes vivirlo así. Y obviamente va a ser pesado, obviamente va a ser doloroso, obviamente va a ser cargado y tú vas a vivir frustrado. O puedes verlo, me alejo del mundo para ganar comunión con Dios, para ganar comunión con Dios. Entonces, mi perspectiva puede ser, oh, qué difícil. O, mira lo que estoy obteniendo, mira lo que voy a tener, mira lo que voy a recibir en mi vida, y lo ves desde esa perspectiva. Y obviamente entiendes que es algo que es un privilegio el poder vivir en santidad. Muchas veces santidad se predica como simplemente un mandato. Tienes que vivir en santidad y se basa en Pedro principalmente, y está bien, es un mandato. Pero quiero que tú puedas cambiar un poquito en tu mente y entender que vivir en santidad, vivir lejos de las garras del pecado en el mundo y vivir cerca a Dios en comunión, es un privilegio. Es un privilegio. La santidad es un privilegio que se basa en la persona de Cristo. Y veamos lo que dice una vez más el texto bíblico. Vamos viendo verso a verso y estableciendo algunas pautas. Pablo, habiendo hablado de lo que es ser salvo, dice, ¿qué pues diremos? Que porque ya somos salvos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Pablo dice, ok, entonces un cristiano puede pensar y decir, bueno, ya soy salvo, como ya soy salvo, entonces pues ya, ¿para qué voy a andar preocupado en vivir en santidad? ¿Para qué voy a andar preocupado en vivir consagrado a Dios? ¿Por qué no vivo mejor en mi pecado? ¿Por qué no vivo mejor en mi estilo de vida? Si al fin y al cabo ya soy salvo. Ah, pero mira, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Por qué? Porque si por el pecado viene la gracia, alguien podría erróneamente decir, bueno, entonces pequemos para ver más gracia. No, no tendría sentido. No tendría sentido. No sería de un cristiano verdadero el decir, ya soy salvo, entonces ahora voy a pecar. No, no tendría eso tampoco coherencia con las Escrituras. ¿Qué pues diremos? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. Y Pablo responde en el versículo 2 de una manera tajante. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y aquí va a empezar este punto que resaltamos, y es el hecho de que la santidad, ya lo hemos mencionado, la santidad es posible por la unión con Cristo. La santidad es posible por la unión con Cristo. Hermano o hermana en Cristo, usted valore eso. Usted valore el hecho de que la santidad es posible por la unión que usted tiene con Cristo. No menosprecie el vivir en santidad, porque cuando usted vive en santidad está viviendo en unión con Cristo. El sustento bíblico para que usted y yo podamos vivir en santidad se encuentra en la muerte de cruz de nuestro Salvador Jesucristo. Y cuando en el versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando un cristiano pone su fe en Cristo, cuando una persona pone su fe en Cristo como Salvador personal, en ese momento esa persona es bautizado. A veces preguntamos a los hermanos en la iglesia, ¿usted es una persona bautizada? Y, bueno, por inmersión, por agua, no, todavía no me he bautizado.
Ok, pero quiero que entienda la diferencia. Todo cristiano ha sido bautizado. Quizás no por inmersión, pero hemos sido bautizados en la unión con Cristo en su muerte. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz, muere y vence el pecado, el cristiano se une a Cristo por medio de la fe en que ha vencido el pecado. Entonces, nosotros podemos ser santos, podemos vivir en santidad gracias a la obra de Cristo Jesús en la cruz. Podemos vivir en santidad no solamente gracias a la obra de Cristo Jesús en la cruz. No es simplemente el hecho de que Él murió en la cruz y ahora yo puedo vivir en santidad. Esto va más allá. Podemos vivir en santidad, segundo lugar, por la unión que tenemos con Cristo Jesús en la cruz. Entonces, puedo vivir en santidad porque Él murió en la cruz. Ok, pero no es que me deja ahí a la deriva, sino que puedo vivir en santidad por la unión que tengo con Cristo Jesús. Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Te das cuenta? Aquí cuando la Biblia dice que andemos en vida nueva, lo que está diciendo es que andemos en santidad. Que andemos en santidad, en una vida separada del mundo, una vida consagrada a Dios. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, la iglesia está pasando por luchas, por dificultades, tumultos, está pasando por pruebas. Usted, hermano, hermana en Cristo, está pasando por situaciones adversas. Hay muchas tentaciones que le están presentando, quizás tentaciones a ganancias deshonestas, quizás tentaciones a dejar de ser fiel a la iglesia, en darle a Dios lo que es de Dios, quizás tentaciones a dejar de participar en los cultos de la iglesia, quizás tentaciones a no participar a tiempo en los cultos de la iglesia, tentaciones quizás a dejar la palabra de Dios de lado porque uno ve y pasar más tiempo en las noticias, pasar más tiempo desesperado por la cura o la situación adversa que vivimos y no estar pasando tiempo con Dios. Y es difícil cuando las cosas son arduas y hay tribulación y hay pesar y hay sufrimiento. Es difícil vivir en santidad, pero no es imposible. Es posible. Y usted dice, pero no, Giorgio, tú no entiendes, es difícil. Es difícil. Y te digo, ok, entiendo, es difícil. Pero es que no se puede hacer. No, ahí te digo, no, ¿estás equivocado? ¿Está equivocada, hermana? Porque sí es posible. Pero ¿cómo puedes decir que es posible? Tú no sabes lo que yo estoy viviendo. Y tienes toda la razón. No sé lo que estás viviendo. Pero sí es posible. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús murió en esa cruz y nos ha dado a nosotros la posibilidad de poder vivir en santidad sobre el pecado, cual sea la circunstancia que estamos viviendo. Y no solamente eso, sino que estamos unidos a Él. Sí es posible porque el cristiano está unido a Cristo. Está unido a Cristo en su sepultura, en su muerte, en su resurrección. Y con Él podemos nosotros andar en vida nueva. Podemos andar gozando las bendiciones del Señor y viviendo una vida lejos del pecado, consagrados a Dios. Eso es santidad. Eso es santidad. Muchos se preguntan a veces, ¿qué es vivir en santidad? ¿Es vivir caminando sobre las nubes como si fuera el más grande? No. ¿Qué es vivir en santidad? ¿Es, pasar horas y horas y horas todo el tiempo en la Biblia? No. ¿Qué es vivir en santidad entonces? Vivir una vida en la que uno se une a Cristo, busca lo que Cristo buscaría. ¿Qué haría Él en esta circunstancia que estoy viviendo? ¿Qué haría Él en esta tribulación que estoy viviendo? ¿Qué haría Él en este momento difícil que estoy pasando? ¿Qué haría Él? Y uno miraría su condición y en base a ver a Cristo se une a lo que Cristo haría. Hace muchos años, no he visto una de estas pulseritas hace muchos años, las veía constantemente, pero recientemente no he visto una. Pero eran unas pulseras que se le daban muchas veces a los jóvenes en diferentes lugares. Y la pulsera en español
literalmente no recuerdo qué decía, es What would Jesus do? Es ¿qué haría Jesús? ¿O qué haría Jesús? Decía la pulserita. Y muchos cristianos jóvenes la llevaban ahí porque, bueno, ahí les motivaba y era la cosa que el cristiano joven usaba. Quizás alguno de ustedes ha usado eso en algún momento. Pero esa pulserita, en cierta manera, tenía un buen mensaje para el joven o para la persona que la tuviese. Porque le decía, ¿qué haría Jesús? Entonces, en cualquier circunstancia que tú te encuentres, ¿qué haría Jesús? Porque lo que Jesús haría es santidad. Entonces, ¿tú quieres vivir en santidad en tu familia? ¿Tú quieres vivir en santidad en tu trabajo? ¿Tú quieres vivir en santidad en tu lugar de estudio? ¿Tú quieres vivir en santidad en frente de tus familiares, en frente del vecindario? ¿Tú quieres vivir en santidad en tiempo de tribulación? Sí es posible. Pero tienes que unirte a Cristo y buscar qué es lo que Él haría para poder vivir en santidad. Y eso es lo que nosotros podemos hacer, podemos andar en vida nueva. Por eso la palabra de Dios dice, así también nosotros, versículo 4 al final, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto me encanta porque no dice el texto, así también nosotros pidamos que Dios nos ayude a andar en vida nueva. No, no dice eso. No dice eso. Dice, así, es decir, por lo que Él ya hizo y por la manera en cómo Él vive, así también nosotros, se incluye el apóstol Pablo, andemos. Es tu capacidad, es tu deber el que ahora Dios pone la responsabilidad en tus hombros de poder andar en vida nueva. Él ya hizo lo que Él tenía que hacer. A veces los cristianos con lágrimas se ponen ahí y dicen, Dios, no puedo vivir en santidad. Pastor, me cuesta vivir en santidad. Y le ruego a Dios que me ayude. Yo me imagino cómo escuchará Dios esa oración. Oye, ya envié a mi hijo a morir en la cruz por ti. Resucitó por ti. Te he dado la palabra, mis consejos para que sepas vivir en santidad. ¿Qué más quieres que haga para que vivas en santidad? A veces los cristianos somos fáciles de decirle a Dios, dame más para poder vivir en santidad. Y Dios ya ha dado todo para vivir en santidad. Ha dado a su Hijo Jesús a una cruz para que usted pueda vivir en santidad. Podemos vivir en santidad por la obra de Cristo en la cruz. Podemos vivir en santidad porque estamos unidos a Él y Él es el que nos estipula el vivir en santidad, nos muestra la senda y el camino por el que debemos de andar. Usted y yo simplemente debemos de seguir las pisadas de Cristo. Pero déjeme resaltar algo. Es imposible, hermano o hermana en Cristo, que usted pueda vivir en santidad lejos de la comunión de la palabra de Dios. Simplemente es imposible. No hay manera de que usted pueda vivir en santidad lejos de una comunión íntima con Dios. Porque obviamente para saber qué haría Jesús en esta circunstancia, qué haría Dios en esta circunstancia, usted no puede decir, bueno, voy a preguntarle a fulanito de tal qué haría Jesús. No, hay consejeros sabios, pero usted es responsable de buscar en la palabra de Dios qué haría Dios. Y usted no puede decir, bueno, yo pienso que Jesús haría esto, pienso que Él actuaría así. No se trata de qué usted piensa o qué considera que es mejor. Se trata de qué dice la palabra de Dios que es mejor. Entonces usted y yo no podemos, simplemente es imposible que usted viva en santidad lejos de comunión íntima con Dios. Con eso aprovecho para hacer este punto. Si usted no está viviendo en santidad en su vida, en momentos difíciles, en momentos buenos, en el trabajo, en la escuela, frente a los amigos, frente a la familia, es porque usted no está viviendo en comunión íntima con Dios. Versículo 5 de la palabra de Dios nos dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección, en la de su resurrección. Sabiendo que nuestro viejo hombre, presta atención a este versículo clave, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Este verso me encanta,
Porque este verso es un verso que claramente dice que el viejo hombre, es decir, la naturaleza pecaminosa que tenemos dentro, que nos corroe, que se inclina al pecado, ha sido limitada, no ha sido erradicada, no ha sido eliminada de la escena, pero ha sido limitada por Cristo Jesús en la cruz. Ha sido crucificada, dice, ha sido crucificada juntamente con Él. Ha sido crucificada ahí en esa cruz. ¿Para qué? ¿Para qué se crucificó? El texto dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, va a ser destruido, y un día viviremos en la presencia de Dios en completa santidad, sin tener que esforzarnos por ser santos, porque seremos completamente santos. Anhelamos ese día. Pero hasta ese entonces tenemos tanta facilidad de vivir en santidad. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús clavó en esa cruz, junto a Él, el cuerpo del pecado, la naturaleza pecaminosa, el viejo hombre. Usted y yo podemos vivir en santidad. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús murió en la cruz. Número 2, usted y yo podemos vivir en santidad. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo por medio de la fe. Número 3, usted y yo podemos vivir en santidad. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús clavó el viejo hombre en la cruz. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios que nuestro Salvador clavó a la naturaleza pecaminosa, el viejo hombre ahí en la cruz. Eso tiene mucha implicación para nosotros. Mucha implicación para nosotros. ¿Por qué, dice usted? ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante de esto, hermano, hermana en Cristo, es que el pecado en el cual usted pueda estar viviendo en este día, esa situación en su vida en la cual usted no está viviendo en santidad, esa relación quizás, joven señorita, que estás teniendo que no es una relación que es en santidad, ese negocio, hermano, hermana en Cristo, quizás estás teniendo que no es un negocio que muestre santidad en los tratos y en cómo se hace el pago de impuestos a los trabajadores, etcétera. La manera en cómo tú vives en tu casa que no refleja una vida de santidad, todo eso no es por falta de obra de Cristo, porque Él hizo todo. Esa manera de vivir, esa manera de andar en pecado es propia, consecuente de nuestra voluntad y nuestra inclinación al pecado. Porque Cristo Jesús clavó al viejo hombre. Pero usted y yo muchas veces lo queremos sacar de esa cruz, que no muera en la cruz, lo saquemos antes de que muera en la cruz, saquemos al viejo hombre y lo sacamos y tratamos de alimentarlo y curarlo y se va creciendo en nosotros. Y ese es nuestro pecado. Entonces, hermano, hermana en Cristo, usted cuando vive en pecado, no vive en pecado porque Dios no haya hecho su obra suficiente. Usted y yo vivimos en pecado. ¿Por qué? Porque nosotros nos inclinamos al pecado y tenemos una inclinación al pecado, y es importante que usted reconozca que es algo que es usted y yo, cada uno en su propia vida, somos los culpables de esos pecados. No es nadie más el culpable. No le eche la culpa a fulanito de tal, a tal persona o a Dios por lo que usted hace. ¿Cuántas veces hemos escuchado lastimosamente a cristianos, algunos de ellos, pensar o decir, bueno, pequé, pero Dios, ¿por qué pusiste a esa persona en mi vida si me iba a llevar a pecar? Y le echan la culpa a Dios. Dios, ¿por qué trajiste a fulanito de tal a mi vida si me llevó a hacer eso? Dios, ¿por qué abriste la puerta de ese negocio o ese trabajo si sabías que en ese trabajo, en ese negocio, iba a conocer a esa persona y me iba a llevar a pecar? Y le echas la culpa a Dios cuando es tu pecado, es tu problema. Dios no es culpable. Nosotros, cada uno, somos culpables de nuestro pecado, de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros no hacemos, porque Cristo Jesús clavó en esa cruz al viejo hombre. Hermano en Cristo, si usted y yo somos honestos delante de Dios y venimos delante de Él para que nos examine si estamos viviendo en santidad o si no estamos viviendo en santidad, si usted y yo fuésemos honestos, usted se daría cuenta que usted y yo somos culpables de muchos pecados en nuestra vida, de todos los pecados en nuestra vida. Y hay muchos de ellos
que estamos constantemente en nuestra mente y corazón echándole la culpa a alguien más. Y si no es Dios al que le echa la culpa a usted, le está echando la culpa quizás al amigo, al vecino, al primo, a la prima, al hermano, a la hermana, al papá, a la mamá, a la persona que le trajo ese pecado a su vida. El cristiano tiene que entender que cada uno es responsable por su pecado. Cada quien es responsable por cómo tú decides vivir la vida cristiana. Cristo Jesús nos ha dado la oportunidad de poder vivir en santidad. Podemos vivir en santidad. Es un privilegio vivir en santidad. Es como vivir, es ser familia del Rey. Hemos hablado de eso en otra ocasión, creo. Pero es vivir vestido con el distintivo de la familia real. Es vivir con esa túnica que te distingue entre los demás. No es una túnica que sea de una marca de ropa costosa. No es una túnica que pueda ser algo que todo el mundo va a mirar materialmente y decir, oh, mira, esa vestimenta es bien lujosa. Pero es una túnica sobre el corazón que te distingue de la sociedad para gloria de Dios, y es posible porque Cristo Jesús lo ha hecho posible con su muerte en la cruz, con la unión que tenemos en Él, y porque clavó al viejo hombre en la cruz. Por eso, el versículo 6 culmina diciendo, a fin de que no sirvamos más al pecado. Antes de su conversión, usted era un siervo del pecado. Usted vivía sirviendo al pecado. Desde el momento de su conversión, no hay excusa, no hay razón lógica, no hay ningún argumento que usted pueda presentar que excuse el por qué usted vive sirviendo al pecado. Versículo 7 sustenta lo que dice el apóstol Pablo. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Gloria a Dios, un día estaremos en su presencia. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Cuarta razón del por qué usted puede vivir en santidad. Todas son basadas en Cristo. Usted puede vivir en santidad por su muerte en la cruz, por la unión que tenemos en Él, porque clavó al viejo hombre. Número 4, usted puede vivir en santidad porque Cristo vive, porque Él vive. Hay un himno que me encanta que cuando entonamos en las diferentes iglesias muchas veces, y es porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Porque Él vive, no hay temor. Pero ese himno empieza porque Él vive, triunfaré mañana. Y eso habla de la santidad. Porque Él vive, estoy convencido de que puedo el día de mañana tener victoria ante el pecado. Puedo el día de hoy tener victoria sobre el pecado. Porque Él vive. Si Él hubiera muerto en la cruz y nos hubiera unido y su sacrificio hubiera sido como el de un mártir que dejó ahí clavado en la cruz al viejo hombre y murió, pues no podríamos estar seguros de que podemos vivir en santidad. Pero podemos vivir en santidad porque Él vive y muestra con su presencia, muestra con su existencia, muestra con su resurrección que usted y yo podemos tener victoria sobre el pecado. Oh, creyente, usted puede tener victoria sobre el pecado. Usted puede vivir en santidad. Deje de engañarse a sí mismo pensando, no puedo vivir en santidad, yo no puedo. Sí puede, porque Él vive. Créalo. Yo le animo a que usted pueda ser fiel a Dios, viviendo una vida consagrada a Él. Una vida en la cual usted reconoce lo que Él hizo por usted y ve vivir en santidad como un privilegio. Una vida en la cual usted busca tener comunión con Él para estar unido a Él. Porque si usted no está unido a Él, no va a poder vivir en santidad. Una vida en la cual usted reconoce sus pecados, porque para vivir en santidad tiene que reconocer, estoy mal, esto es sucio, esto es negro, tengo que ponerlo blanco en la sangre de Cristo, que lo lave. Y vas y vienes a Él y confiesas tu pecado, reconoces tus pecados y los purificas en Cristo. Y después también vive una vida recordando que Él vive. No puedo vivir en santidad, Él vive. Sí puedo vivir en santidad. Y que cambie su manera de pensar, porque Cristo Jesús vive. Que Dios les bendiga. Y espero que esta meditación haya sido de bendición a su vida. Si Dios permite,
nos estaremos viendo pronto para poder seguir meditando en el libro de Romanos, capítulo 6. Que Dios les bendiga. Gratificante es la palabra de Dios para nosotros. Hermanos, y con esta vamos a despedirnos porque el día de mañana también están invitados a participar de una noche más de conferencia, día sábado, a esta misma hora, y esperamos que ser bendecidos nuevamente con la palabra de Dios. Hasta el día de mañana, hermanos. Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches.